En esta tarde estaremos considerando con la ayuda del Señor las palabras de Romanos que acabamos de leer, Romanos 3, versículo 19, Romanos capítulo 3, versículo 19. El título de nuestro sermón es Para que cada boca se cierre, para que cada boca se cierre. Título que tomamos de este mismo versículo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esta tarde estamos en el Día del Señor participando de una serie de mensajes de la obra de Dios en una sana y sincera conversión. La obra de Dios trayendo una saludable y sincera conversión de los pecadores. Y comenzamos con un mensaje introductorio en donde se estableció el concepto bíblico de la conversión. Lo que la Biblia enseña, los elementos de la fe, el arrepentimiento y demás. También vimos el sermón pasado, cómo bíblicamente Dios obra al prepararnos para la conversión. ¿Qué es lo que Dios hace? Él no vino a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento, trayendo a aquellos que están perdidos y haciéndolos entender que están ellos perdidos y así puedan ver su necesidad por el Salvador. Luego vimos un mensaje de aquellos que no están tan lejos del reino y que esta cercanía en la que puedan estar, pero sobre todo la necesidad de estar completamente en el reino. Y en realidad, esta tarde continuamos edificando sobre este segundo mensaje, donde escuchamos a Jesús que dice que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y estamos edificando sobre este fundamento y expandiéndolo. Así que estaremos considerando Romanos 3:19, y donde se nos dice que las malas noticias vienen antes que las buenas noticias. Las buenas noticias es el Evangelio y la forma normal de obrar del Señor. Es que las malas noticias vienen antes que las buenas noticias. O podríamos decir que el entender acerca de nuestra enfermedad viene antes que el remedio. Nuestro entendimiento sobre el hecho de que estamos cautivos, de que somos prisioneros, debe de venir antes de la proclamación de nuestra libertad. Y esto debe de ser bastante obvio. En contraste al alma, piensa por ejemplo en tu mismo cuerpo. Digamos que vas al médico a un chequeo general. Y llegas ahí, te toman los signos vitales y hacen el proceso médico de rutina. Luego te dice el doctor, mira, te vamos a poner en esta camilla y te vamos a llevar por aquel pasillo hasta el cuarto de cirugía, donde te vamos a operar y quitar algunas partes de tu cuerpo. Después tendrás meses de terapia y recuperación y vas a estar en el hospital durante un tiempo. ¿Y tú qué dices? Oye, espérame un minuto. ¿De qué se trata todo esto? En cambio, si vas al doctor y todo el proceso es llevado a cabo de manera regular, el procedimiento, el chequeo, y te llevan a hacer análisis y durante el curso de tu revisión hayan algo malo, y van y te dicen, mira, esta es la situación y detectamos algo mal con tu corazón. Por ejemplo, hemos detectado venas obstruidas, pero te tengo una buena noticia. Me alegra decirte que en la medicina hemos progresado bastante y con gran éxito podemos realizar una simple operación y tenemos la certeza de que vas a recuperarte y vas a recobrar tu salud. Creo que esto último lo recibirías de una manera muy diferente. Y así es el Señor. Él viene a nosotros y nos dice que hay muy malas noticias, las peores noticias posibles. Y eso nos proporciona el contexto para las buenas noticias que el Señor aprovista para nosotros.
Piensa en aquellos que se dicen a ellos mismos, bueno, Jesús me ama. Eso es lo que lo he escuchado toda mi vida. Jesús me ama. Creo que Jesús murió por mí y todo eso. Sin embargo, nunca, pero nunca entendieron su gran maldad. Es decir, aquello de lo que necesitan ser salvados. Nunca han visto su verdadera necesidad de un Salvador. Y por lo tanto, valoran muy poco lo que significa que haya un Salvador para ellos o lo que significa ser salvado por Él. Y así llegamos a Romanos 3. Nuestro tema es para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y esto es parte del trabajo del Espíritu Santo obrando en el alma y que el Señor está trayendo salvación hacia sí mismo para que toda boca se cierre. Tres cosas. En primer lugar, la ley. En primer lugar, la ley. La ley es una de las cosas que hace callar las bocas. La ley es una de las cosas que cierra bocas. Ahora leímos en el capítulo 3, y estarás familiarizado con esto antes, en el capítulo 1 y 2, ya sabemos el contexto. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos va guiando, nos está preparando para hablarnos acerca de la gracia gratuita de la justificación y la justificación por la fe sola. Pero en este proceso de preparar el camino para exponer la doctrina en la última parte del capítulo 3, en el capítulo 4 y luego todo lo que sigue, comienza diciendo que todos los hombres están bajo pecado. Todos los hombres están bajo pecado, como vimos, hemos mencionado anteriormente en este capítulo. Y como se ve en este pasaje. Y si regresamos al capítulo 1, él inicia con malas noticias. El capítulo 1 está describiendo la depravación y en particular está hablando de los gentiles y nos dice, este es el carácter de los gentiles, la naturaleza de los gentiles, la depravación de los gentiles es enorme y sombría. Y él no se detiene para dejarlo bien en claro, pero luego pasa al capítulo 2 y dirige su atención a los judíos. Los judíos, por supuesto, piensan de sí mismos como el pueblo de Dios, parte de la iglesia visible, la simiente de Abraham, herederos del pacto, promesas, teniendo la ley y todas estas cosas. Ellos piensan de los gentiles como perros, de sí mismos en la iglesia como superiores a los demás. Así en el capítulo 2 y al inicio del capítulo 3 vuelve su mirada a los judíos y les dice, he aquí los pecados y ustedes también serán expuestos. Y él comienza a detallar todo esto y notarás, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 9, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Podemos ver lo que está haciendo y en el versículo 10 continúa. Él nos muestra que que todos los hombres están totalmente corruptos. Es decir, toda la persona está corrompida en gran manera, depravada de principio a fin. Y nos muestra que la ley hace visible esta maldad, como vemos en el versículo 19, para hacer callar las bocas, para que los hombres, mujeres, niños, niñas lleguen al punto donde digan, no tengo justicia alguna. Capítulo 2, versículo 23. Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Y así está cerrando la boca a todos los intentos de apoderarse de alguna justicia. Está silenciando la boca con respecto a todas las excusas, enormes cantidades de excusas que los hombres multiplican hasta la saciedad por justificar su rebelión y pecado contra el Señor.
Está callando las bocas para que no haya nadie que tenga el menor grado de esperanza de ninguna manera en ellos mismos. Puedes ver lo que Pablo está haciendo. Él está estableciendo, él está poniendo a todos los hombres en el polvo. En realidad es Dios mismo quien está poniendo a todos los hombres en el polvo. El Señor dice a cada pecador que está sin Cristo, a cada pecador sin Cristo que está bajo el cielo, que la ira de Dios permanece sobre ellos. Esto no es teórico, esto no es hipotético, no es una posibilidad. Esta es la verdadera oscuridad y realidad. Que si estás sin Cristo y eres un pecador, la ira de Dios permanece sobre ti en este momento presente, que estás bajo una ciertísima sentencia de condenación. Ahora tenemos que ser persuadidos por esto. La multitud de nuestra maldad, es fácil para nosotros alejarnos y hacernos a un lado de la palabra del Señor. Hay multitud de maldades. Piensa como yo pienso. Piensa en tu vida pasada. Piensa cómo fue, cómo es. ¿Cómo es que has vivido todos estos años que Dios te ha dado? ¿Cómo los has invertido? Se te ha dado la luz del sol que brilla sobre tu rostro e ilumina el camino en el que has estado caminando. Y si eres un pecador sin Cristo, has estado usando la luz del día para servir a Satanás. Dios ha dado comida a tu boca, llenando tu vientre, nutriendo tu cuerpo. Él ha puesto aliento dentro de tus pulmones y sin embargo has agarrado, has tomado y tienes todas estas cosas para que puedas oponértele, para que puedas rebelarte contra Dios que te ha dado todas estas cosas. Qué poca consideración por las Escrituras. Las has estado leyendo, las has leído, has meditado en ellas, te has empapado de las Escrituras, las has disfrutado. ¿Qué acerca del día de reposo? ¿Será que estamos impacientes porque termine el día de reposo para regresar a nuestros propios negocios, como dice el profeta Amós? Podamos hacer todo aquello que deseamos. ¿Acaso hemos tomado el día del Señor y lo hemos utilizado para buenas conversaciones, nuestros pensamientos? ¿Cómo hemos considerado los sacramentos? Habiendo recibido el bautismo y todas las bendiciones que nos llegan con estas ordenanzas, las bendiciones de la adoración privada y familiar, ¿cómo han mejorado estas cosas? ¿Hemos verdaderamente visto a Cristo en esto? Simplemente nos han llevado a solo una emoción. ¿Hemos respondido a la autoridad legítima en nuestra vida, respetando en nuestros pensamientos y nuestras palabras a las autoridades y a otros que están en autoridad? ¿Hemos procurado honrar al Señor y honrar a las autoridades? ¿Qué pasa con tu amor al mundo? ¿Con qué frecuencia las vanidades del mundo han llenado tu mente y has estado emocionado y entusiasmado acerca de esas cosas, pero apático y aburrido respecto a las cosas de Dios? Piensa en cómo hemos permitido que nuestro orgullo corra sin freno alguno. El orgullo es el pecado del mismo diablo, quien se exaltó a sí mismo delante de Dios. Todas esas diferentes formas de sensualidad y pensamiento, palabras y de hecho, la tolerancia a la mentira, de quitarle a la verdad, de decir la verdad a medias y cambiar y desafiar la verdad. Mis amigos, podríamos seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Piensas que Dios está obligado a mostrarte misericordia? Quiero decir, casi no hemos hecho nada a modo
de encuesta respecto de la vida de una persona. ¿Crees que Dios está obligado a mostrarte misericordia? ¿Acaso es Dios duro, áspero o austero? Porque Él castiga este tipo de maldad. Pensar de esa manera es avergonzarte a ti mismo, es hacernos sentir pena, porque es evidente lo poco que estás viendo de ti mismo y lo poco que ves de Dios y quién es verdaderamente Dios. El hecho es que si Dios fuera a rechazarte eternamente, destruyéndote y condenándote, sería perfectamente lo justo a todas las características de tu vida. Sería lo correcto, sería adecuado, sería justo, sería correcto, sería equitativo, sería razonable. Piensa también en el trato que has tenido con otras personas. Muy con frecuencia pensamos en nuestra vida pasada y tal vez en nuestra vida presente. ¿Con qué frecuencia pasamos por alto las palabras duras que hemos hablado a las demás personas? La forma en que las hemos herido y otras formas de daño que les hemos causado. Piensa en eso. ¿Cuántas veces has fomentado la condenación a otros? Has promovido la condenación de otras personas, joven y viejo. Los has endurecido cuando observan tu conducta. Esto los ha endurecido. Jesús advierte de esto a los fariseos. Él les habla directamente a los fariseos acerca de este pecado. Consideren los padres que han consentido en la condenación de sus hijos debido al descuido de enseñarles e instruirles en el temor y la amonestación del Señor, o al decirles una cosa y vivir otra. Al final lo que ellos ven es que lo que más te importa para ti son las cosas del mundo, aunque les digas lo contrario. Pensemos en la influencia de nuestros conocidos. Pensemos cómo muestran un menosprecio por las cosas del Señor, pero un gran celo por las cosas del mundo. Son conocidos que hemos visto y muchas veces los hemos seguido por esa influencia en estas relaciones que pueden llegar a tener un peso sobre otra persona. Podemos mencionar algunos otros ejemplos, pero tú ves el punto. La ley calla cada boca. La ley de Dios calla la boca, expone la oscura realidad. Y para aquellos que dicen, bueno, Dios es misericordioso, Dios es lleno de misericordia, la Biblia dice que es en vano. Es una clara suposición el reclamar la misericordia de Dios y no volverse a Él en fe y arrepentimiento. Hay muchos que dicen paz, paz donde no hay paz. Dios dice que no hay paz en realidad para los impíos. Y Dios no está obligado a mostrarte ninguna misericordia en absoluto. Así que la ley calla bocas. En segundo lugar, Dios mismo cierra las bocas. Se nos lleva delante de Dios, como el texto dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, delante de Dios mismo. Así que ponte a pensar, ¿cómo es que has tratado a Dios delante de quien ahora estás sentado, pero ante quien dentro de no mucho tiempo estarás de frente en pie? ¿Has tenido alguna vez al menos un poco de amor verdadero? Me refiero a amor verdadero, no el amor que a menudo se complace a sí mismo, sino verdadero amor al Señor mismo. ¿Por qué? ¿Por qué piensas entonces que el Señor está obligado a amarte? ¿Por qué crees que el Señor está obligado a amarte? Quiero decir, ¿te has regocijado en su gloria? ¿Has estado afligido verdaderamente
afligido por haberlo deshonrado, por no hacer sus cosas y haciendo las cosas que lo deshonran? ¿O has estado solo viendo tus propios intereses y negando los intereses de Dios, en vez de promover los intereses de Dios y negar los tuyos? ¿Por qué Dios está obligado a salvarte cuando eres ingrato a sus misericordias? El Señor te ha cuidado de todos nosotros durante muchos años, la mayoría de nosotros. Él ha cuidado de nuestro cuerpo, nos ha alimentado, nos ha vestido. El Señor nos ha guardado en tiempos de enfermedad y ha dicho, no, aún no es tu tiempo. Nos ha levantado y ha vuelto nuestras fuerzas y nos ha dado salud. Algunos de nosotros nos ha librado de terribles accidentes y nos ha salvado del mismo borde de la muerte. Y su mano se ha levantado y ha dicho no a la muerte, ya. Este aún permanecerá en el mundo. Sin embargo, hay quienes a pesar de todo eso continúan pecando contra Él sin ninguna muestra genuina de gratitud o de acción de gracias hacia el Señor. Piensa en la misericordia de Dios. Te ha guardado del infierno hasta este mismo momento. ¿Quién puede reclamarlo esto como un derecho? No existe una sola alma que pueda demandar este derecho. Es más, ¿de qué Dios, que Dios nos mantenga fuera del infierno hasta este momento? ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta por tanta bondad hacia nosotros? Mis amigos, aquellos de ustedes que argumentan respecto de la misericordia de Dios, Dios es misericordioso, Dios ha sido misericordioso. ¿Acaso puedes, por un lado, cuestionar la misericordia de Dios, mientras que por otro lado lo rechazas? Dios sí te ha mostrado misericordia, Dios te ha extendido su misericordia, mientras Él ha sido rechazado una y otra vez, y algunos mejor han escogido ir a servir al diablo. Pero sobre todas las cosas, piensa cómo es que las bocas han sido cerradas delante de Dios al considerar cómo has rechazado a aquellos que están sin Cristo, cómo has rechazado sus constantes llamadas. Dios ha estado delante de ti, en su palabra y en el ministerio de su palabra. Él una y otra vez hablándote, exhortándote, llamándote. Él ha extendido sus brazos todo el día, llamándote al arrepentimiento y asegurándote de su disposición a recibirte. Y te ha llamado a volverte y a venir a Él, y te ha asegurado que en ninguna manera serás rechazado. El Señor ha venido una y otra vez de manera plena, gratuita, a través del mensaje del Evangelio de su gracia. Pero algunos han rechazado este mensaje una y otra vez y otra vez. ¿Piensas que el Señor está obligado a continuar mostrándote misericordia? Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 28 dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Pecados contra la bondad de Dios, como leemos en Romanos 2, versículo 4 y 5, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento.
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pecamos contra la bondad de Dios. Nuestras bocas son calladas cuando somos llevados ante Él mismo, cuando en realidad hemos abusado de su bondad, de su paciencia y de su misericordia, cuando deberíamos habernos comprometido a servirle con amor, por su bondad, por el mensaje de salvación. El Señor viene y dice: yo soy capaz de librarte del castigo que mereces. Quiero y estoy dispuesto a recibirte. El Señor nos llama, nos habla y nos dice que hay reconciliación con Él. Y a pesar de ello, algunos lo rechazan. ¿Puede suplicar por misericordia a aquellos que rechazan la misericordia? Quienes básicamente están diciendo lo siguiente: no necesito de ningún Salvador, no necesito lo que Él está ofreciendo. O tal vez digas: bueno, es cierto que hay necesidad de salvación, pero lo que me ofrece no es suficiente para satisfacer aquello que necesito. Y la terquedad de estas respuestas es clara. He aquí cuán grandes son los beneficios que el Señor nos ofrece en el Evangelio. Grandes beneficios. Creo que haremos bien en detenernos y meditar en la maldad, que es rechazar la propuesta de Dios en el Evangelio, la cual excede lo que el diablo puede ofrecer. Piensa en ello. Los demonios nunca rechazan la propuesta que el Evangelio ofrece, porque nunca les es dada a ellos. ¿Puedes ver la maldad de hacer esto? Es 110% justo que seas condenado. Es razonable y no deja lugar a dudas. Y todo lo que se diga en contra, toda boca calla ante la ley de Dios y ante Dios mismo. Tiene las palabras del profeta Oseas en el capítulo 5, versículo 15. Son palabras que nos conmueven. Dios está hablando y nos dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dios está diciendo: me iré y volveré hasta que reconozcas tu pecado y busques mi rostro. Literalmente en hebreo, cuando dice en el versículo 15, hasta que reconozcan su pecado, está literalmente diciendo hasta que sean culpables. Hasta que sean culpables, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Reconociendo nuestras ofensas, no solo en general soy un pecador, he pecado, pero en particular, y no solo diciéndonos a nosotros mismos, sino diciéndolo a Dios, y no solo diciéndolo a Dios, sino diciéndolo a Dios con verdadera contrición, humildad y vergüenza. Toda boca es callada delante de Dios mismo, dice Pablo. En tercer lugar, tenemos culpa. Y esto también cierra bocas, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Vienen a ser culpables delante de Dios. Merecemos un justo y eterno castigo.
porque nuestros deberes son obligaciones con un Dios infinitamente hermoso, santo y glorioso Dios. Así que nuestras obligaciones son con Dios mismo, y Él es infinitamente bueno, glorioso y hermoso. Y eso significa que el menor pecado, cualquier pecado cometido en contra de aquel que es infinito, es un pecado que está cargado de infinita maldad, debido al objeto en contra de quien se está pecando. De tal modo que nos lleva a un lugar en donde Dios lleva a todo aquel que es sinceramente y verdaderamente convertido. Nos lleva a un lugar donde no podemos levantar nuestras propias cabezas, pero más bien tomamos la postura en lugar del publicano de aquella parábola, de quien se nos dice que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que clamaba a Dios diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Ahí es donde se nos lleva. ¿Y cómo puedes estar dispuesto a tener un Salvador? ¿Y cómo puedes estar dispuesto a que te salve del bien merecido castigo del infierno si no estás consciente de que mereces el infierno? Este es un punto bastante importante. Amigos, es un punto muy importante. ¿Cómo puedes estar dispuesto a tener un Salvador del bien merecido castigo del infierno si no estás consciente de que mereces el infierno? ¿Sí ves el punto? Confío en que debemos ser convencidos para así poder recibir la buena noticia que trae alivio y que el Señor nos da. Digo, si un rey viene a un hombre y le dice que es culpable de todos esos crímenes atroces, y el hombre se dice a sí mismo: yo no soy culpable de todos esos crímenes atroces y no soy tan malo tampoco como el rey está diciendo. Yo no he hecho todas esas cosas y no merezco ese castigo que el rey está diciendo. Y viene el rey y le dice: bueno, te voy a mostrar mi bondad, mi gentileza, voy a ser condescendiente contigo, paciente, y te concedo el perdón. Un perdón completo de todos tus terribles crímenes. ¿Crees que ese hombre pensará que se le ha hecho un gran favor? Si primero no está convencido siquiera de que ha hecho algo malo. Tenemos que ver nuestra culpa. Eso es lo que está diciendo nuestro pasaje, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Tenemos que ver nuestra necesidad y nuestra boca debe de estar callada. Algunas veces las objeciones vienen así: bueno, no puedo hacer lo que se está diciendo, no soy capaz de poderlo hacer. Bueno, permítanme tomar esto de vuelta. Todos nos hemos enfrentado a esto. Hemos dicho: yo no soy capaz, no puedo. Si alguien viene y te da varios golpes en la cara y luego te dice: ¿sabes? No puedo conmigo mismo. No puedo evitar hacerte esto que te acabo de hacer. Y en vez de sentirte aliviado y poder decir: bueno, no tengas cuidado, no pasa nada, te sentirás aún más indignado y difamado por ese insulto. Pero si él te golpea la cara y te dice que no puede hacer nada al respecto, eso es lo que sucede aquí. Porque si fueras capaz, ¿lo harías? Esa es la pregunta. La cuestión de la capacidad está bastante hacia un lado en muchos sentidos, porque no estarías dispuesto a volverte del pecado al Señor si pudieras. No lo harías por ti mismo.
La conclusión es que el orgullo se interpone en el camino. El orgullo se interpone en el camino. El orgullo de llegar a vernos a nosotros mismos como realmente somos, en lugar de vernos como creemos que somos, y poder ver a Dios como realmente es, en lugar de verlo como creemos que es. Ese orgullo nos impide confesar la verdad acerca de Dios, confesar la verdad acerca de su ley, confesar la verdad acerca de nosotros mismos y acerca de nuestro pecado. Y el orgullo viene a convertirse en un gran obstáculo en nuestras propias almas. Es como un obstáculo construido por nuestras propias manos para protegernos. Pero el hecho es que somos culpables ante Dios. Debemos reconocer nuestras ofensas y lo que Dios hace a través de la obra del Espíritu Santo, atrayendo al pecador a sí mismo a la medida que lo lleva hasta el punto en que los pecadores justifican a Dios y se condenan a sí mismos y decir, esto es absolutamente cierto. Todo aquello que Dios está diciendo es verdad y es más que cierto. Y todos los detalles más impensables. Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Dios debe de ser justificado y nos presentamos delante de Él y decimos, es cierto, todo lo que has expuesto, todo lo que has mostrado, todo lo que has dicho, todo lo que has condenado, yo debo de ser condenado ante el Señor. Mis amigos, ¿hay alguna verdadera y salvífica conversión fuera de estas cosas? El hombre o mujer naturalmente se justifican a sí mismos y condenan a Dios. No lo hacen a la vista de todos, sino que naturalmente en lo profundo de sus corazones se justifican a sí mismos y condenan a Dios. Cuando es Dios quien viene a convertir un alma, es todo lo contrario. Dios es justificado y nosotros somos condenados. Esto es esencial. Ya no somos reaccionarios cuando alguien señala la verdad que es obvia sobre nosotros y sobre nuestro pecado en particular. Ya no estamos enfurecidos y ya no hacemos una guerra porque alguien señala lo que nosotros sabemos que hay en lo profundo de nuestro interior respecto a nosotros mismos. Más bien, como dirían los puritanos, podemos responder internamente en vez de externamente. Alguien dirá, pero si eres una persona terrible, has cometido este y este otro pecado. Y pensamos dentro de nosotros mismos, ni siquiera sabes la mitad. No conoces ni siquiera una parte, porque es mucho peor de lo que tú piensas. Sabes que eres peor de lo que dicen que eres. He visto a Dios, he visto su palabra, su ley, y he llegado al conocimiento salvífico de Cristo, el cual me ha llevado al verdadero entendimiento de mí mismo. No existe hipocresía que ama lo externo, que ame la imagen y cómo se ve uno y cómo somos vistos por los demás y lo que otros piensan de nosotros, ya sea que nos respeten y si no nos estiman y si somos un modelo de esto o de aquello o de lo otro. La hipocresía es desechada. Las excusas son desechadas. Todas las razones por las que se dice que está bien, a pesar de que sabemos que la palabra de Dios dice que no está bien, y las cosas que tratamos de descartar o explicar ya no nos ayudan. Eso quiere decir que estamos dispuestos a tratar con nuestros actuales pecados. Todo el mundo está dispuesto a lidiar con sus pecados pasados. Sabes, hace 10 años atrás yo pasé por tal situación y yo era esto. Cuando tenía 20 hice todas estas cosas terribles. Y es fácil hablar de pecados pasados cuando hay una gran distancia y están lejos de a donde nosotros ahora nos encontramos y donde nos hallábamos en aquel entonces. Pero una persona que es llevada a cerrar su boca ante la ley de Dios y ante Dios mismo y delante de su propia culpa, está dispuesta a lidiar con los pecados presentes. Y para el cristiano es algo así como el pan de todos los días.
Estamos viendo nuestros pecados diariamente y arrepintiéndonos de ellos. Estamos, por decir así, de alguna manera, en el negocio del arrepentimiento de todos los días y siempre, sobre los pecados que nos presionan actualmente en nuestra vida en este momento. Nos declaramos culpables y por muy difícil que esto sea para muchos que en un alma, que en un alma lo entienda, es tremendamente liberador el ser capaces de permanecer en la verdad y decir que la ley de Dios no necesita ser diluida, no necesita ser cubierta, ser reducida, cambiada, ser retocada, no necesita de ningún cambio. Permitamos que la plenitud alcance y las demandas de largo alcance de la ley de Dios, todas las consecuencias que vienen de eso, todo lo cual es un reflejo del propio carácter de Dios. Permitamos que todo esto esté allí, toda su pureza, santidad, sus implicaciones de largo alcance para nosotros. He dicho esto, es cierto, esto es verdadero, es cierto. Nos presentamos ante Dios y decimos, Señor, tú tienes razón. Merecemos ser condenados. Todo lo que hiciste y todas las bendiciones que nos has dado temporalmente y espiritualmente, las hemos rechazado. La persona que dice, Dios es bueno, Él es bueno, Dios es bueno, ¿por qué predica el ministro de esta manera? Permítanme explicarles algo. ¿Tiene idea de lo que sucedió bajo el régimen comunista del presidente chino Mao Zedong? 60 millones de personas fueron asesinadas. 60 millones. Muchas muertes horribles. ¿Sería Dios bueno si eso quedara sin castigo? ¿Sería Dios bueno dejando todo esto impune? Tú sabes la respuesta. Lo que es cierto de algo es emocionalmente difícil, como el reinado de terror de Mao. Es cierto, mis amigos, con respecto al menor pecado contra un Dios infinito. Dios no sería bueno. No es solo su justicia, rectitud y santidad. No sería bueno si no condenara a los pecadores que están sin Cristo. Necesitamos que nuestras mentes y pensamientos acerca de Dios sean conformados por su palabra en lugar de nuestras ideas preconcebidas e idólatras. Todo esto son malas noticias. Pero mis amigos, esta es la forma regular de Dios de traer las malas noticias para prepararnos para la deslumbrante y reconfortante belleza de las buenas nuevas del Evangelio. Aunque Dios es justo y Dios tendría razón en condenarte, Dios tendría toda la razón en condenarte. Él también es justo al salvarte a través de la obra satisfactoria de Cristo. Unos versículos más abajo, en Romanos 3, 25, 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así como la bondad de Dios puede ser vista en la condenación de los pecadores, la justicia de Dios se ve en la salvación de los pecadores. No solo es apreciado su amor y misericordia, a pesar de que son verdaderas, pero su justicia. Dios es justo y justo en salvar a través de la obra satisfactoria de Cristo. El Señor Jesucristo ciertamente es suficiente para salvar del pecado.
De hecho, tenemos que decir que es mayor, infinitamente mayor la muerte de Cristo que el morir de todos los hombres, desde Adán hasta el fin del mundo, y que fuesen quemados en el fuego eterno del infierno. Es mucho mayor la muerte de Cristo. Dios es glorificado en la salvación de los pecadores. Qué cosa tan maravillosa es cuando el Señor nos toma de montar en lo alto, en la silla de montar, como me gusta decir, y nos pone en el polvo. Porque dices, solo nos gusta lo que es cómodo. No es cierto que te gusta. En el mejor de los casos, lo que es real y no solo lo que es cómodo. Si por accidente colocas tu brazo en una estufa caliente, prefieres sentirte mal y experimentar la sensación de dolor que tu cerebro reconozca la realidad de que tu cuerpo está siendo quemado y así eliminarlo. ¿A quién le gustaría permanecer en esa situación de estarse quemando? No lo sé. A mí me gustaría estar cómodo. Desearía que el dolor desapareciera para poder dejar mi brazo en la estufa. Lo que necesitamos es la realidad. Y el Señor nos lleva a decir, esta es la realidad. Sabes, deja de jugar juegos, deja de actuar tontamente, deja de intentar crear tu propia religión, hecha por el hombre bajo el disfraz de la Biblia, y enfrenta las oscuras realidades de lo que hay, de que la ley dice acerca de ti, lo que Dios dice acerca de ti, acerca de tu culpabilidad delante de Dios. Porque esos son los medios que el Señor usa. Nos trae de estar descansando en nosotros mismos, de descansar en todo tipo de cosas que se derivan de nosotros, y nos lleva a todos esos lugares de necesidad para aferrarnos y huir asidos de Cristo como la garantía del Evangelio que nos es provista por su gracia, y regocijarnos en Él. Y ahora, en lugar de decir, bueno, sabemos mucho acerca de Jesús, sí, hemos escuchado muchas veces que Él murió en la cruz, oímos sobre sus milagros, sus enseñanzas, y está bien, lo sabemos y estamos familiarizados con ello. Ahora Él nos lleva a decir que es impresionante, increíblemente hermoso. Nunca he visto a nadie como Él. Podrás cantar los cantos con significado. Él es más justo que todos los hijos de los hombres. Podrás entender las palabras de Salomón cuando dice que Él es el principal entre 10,000 hombres. No tendré a otro, no tendría otro. Lo quiero a Él y solo a Él y a Él por siempre. Él es suficiente y totalmente glorioso Salvador. La manera en que ves al Señor Jesucristo es completamente diferente. En la plática sobre su sangre derramada para lavar y limpiar tu inmundicia y el pecado que está ahí de una manera que nunca lo había hecho. Tanto en términos de ver la maldad que ha sido perdonada, así como la eficacia y el poder de la sangre que nos perdona. Cristiano, cuando llegas a estos pasajes como este y escuchas estos sermones, y si eres cristiano en verdad, reconoces el favor de la gracia de Dios. Y dices, voy a volver a repasar todo esto de nuevo, y tengo que repasarlo todo de nuevo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es la gracia de Dios! Yo he condenado a Dios en mi pecado, y Él ha venido maravillosamente y condenado el pecado, mi pecado en Cristo, para así salvarme. Esto crea en el cristiano humildad. Humildad mezclada con alegría. Es una alegría intensa. Es una alegría que persevera.
Es una alegría maravillosa, pero no es una alegría que haga uno que se levante solo la cabeza en alto. Es una alegría mezclada con humildad. Soy un pecador salvado por gracia. Sé lo que fui y sé lo que ahora soy. Y solo sé un poco sobre lo que todavía seré. Pero sé que cada pedazo de ello estará atado a Cristo únicamente, lo que le ha hecho, y regresamos a este terreno y el cristiano dice, vuelve a decirlo, dilo una vez más, vuelve una vez más, dame más sobre esto, dímelo de nuevo, muéstrame las demandas cegadoras del brillo de la ley de Dios y cómo busca en cada grieta de mi alma y me muestra mi total indigencia y mi bancarrota. Muéstrame de nuevo cómo estoy delante de Dios y cómo sería sin el Señor Jesucristo. Recuérdame la verdadera declaración de mi culpa, para que me pueda deleitar y deleitarme más y más en los días que vienen respecto de todo lo que el Señor ha hecho, librando mi alma enferma y merecedora del infierno, a la maravilla y la obra del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa al cristiano? Al principio, como dice este texto, nuestra boca es callada. No hay, no hay desvío, no hay ninguna rotonda. Todos son traídos a este lugar, aquellos que vienen a Cristo. Primero somos llevados al lugar donde nuestra boca será callada. Pero al ser llevados a Cristo y ser llevados a las riquezas de su gracia, ¿qué sucede? Nuestra boca es abierta. De hecho, nuestra boca es abierta de par en par, no cerrada. Es abierta en alabanza para la gloria de Dios y de Cristo y el ministerio del Espíritu Santo. Y en la maravilla de su gracia, nuestra boca es abierta en perpetua alabanza por toda la eternidad. Nunca nos cansaremos, nunca nos agotaremos. En las interminables costas de la eternidad, continuar dándole alabanza al Salvador. El Cordero que fue inmolado, sentado en el trono, será siendo dentro de billones de años el mayor objeto de nuestro gozo y deleite. Y diremos incluso entonces, cuéntame de nuevo, ¿qué ha hecho el Señor llevándonos de donde estábamos y ahora donde estamos? Nuestras bocas se abrirán y serán para la alabanza de la gloria de Dios y de su gracia. Puestos de pie para orar. Almighty God in heaven, you are a God who is to be feared. And if we had any sense at all within us, we would tremble at your word. You tell us, O Lord, that you look upon and delight in those who tremble at your word, and we see why. We understand why this is the case. We pray, O Lord, that you would grant the truth of your word regarding the doctrine of conversion and all it is that you do by the ministry of the Holy Spirit to be fresh, to be pressed as relevant and urgent and earnest upon our souls, and that we, O Lord, would be glad in justifying you, even in condemning ourselves, and in taking all of our hope in the wonder of the person of your own beloved Son. O Lord, you are a God who is
gracious. And we thank you for the grace that you show, both in the preaching of the bad news as well as in the preaching of the good news. We ask that this would be to your praise. In Jesus' name, amen.